Dios bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a Dios. Una vez más nos da la oportunidad de seguir estudiando el libro de Mateo, donde el Señor nos ha mostrado a través de la escritura del apóstol Mateo cómo conducirnos, cómo guiarnos en su palabra, cómo podemos aprender nosotros de esta palabra que Él nos ha dejado y sobre todo Él nos está enseñando el camino, nos está mostrando, nos está dando conocimiento, nos está dando sabiduría. Conocer acerca de Jesús, conocer acerca de sus grandes hechos, sus grandes logros, también las grandes calumnias hacia el Maestro. Estamos hablando, hermano, acerca de los hermanos de Jesús y María, la madre de Jesús, donde hay argumentos sobre este tema, donde también ha sido debatido acerca de que Jesús no tuvo hermanos y que María iba acompañada cuando llamó al maestro y le dijeron a Jesús que su madre y sus hermanos querían hablar con él. Muchos argumentan que no eran los hermanos de Jesús, sino que eran sus parientes, que eran sus primos. Observen, hermanos, que estos supuestos primos o parientes, como lo han querido mostrar, aparecen con María. La pregunta en este momento sería, ¿por qué andarían los sobrinos de María con ella? La Biblia, hermano, la palabra de Dios no nos indica que los sobrinos tuvieran alguna causa para andar con ella, que tuvieran algún motivo para andar con María. ¿Por qué andar los sobrinos en lugar de estar con sus propios hijos? Más bien no sería que eran sus hijos los que andaban con ella, pues ella era su madre. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Mateo en el capítulo 13, versos 55 y 56, donde la palabra del Señor nos enseña: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? Hay un falso argumento, hermano, y quiero nombrarlo. Hay un falso argumento por parte de un sacerdote de la iglesia tradicional, acomodando a los hijos de María a Jacobo, quien también en algunas ocasiones aparece como Santiago, ya que la palabra Jacobo y Santiago es lo mismo. Simón y Judas en el lugar de los discípulos. Este hombre los acomoda en el lugar de los discípulos del Maestro, y nombrando a los padres de ellos para argumentar que no son hijos de José, lo hace conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras, pero él está hablando acerca de los discípulos de Jesús y no de los hermanos de Jesús. Mas él lo hace, hermano, para argumentar que no son hijos de José, pues nombra a los padres de estos discípulos, no son hijos de José y por lo tanto tampoco son hijos de María. Cabe mencionar, hermano, que incluso hasta el día de hoy se conoce en la historia que hay un registro. Se tiene, hermano, como registro que la epístola universal del apóstol Santiago, la escribió Santiago, el hermano o medio hermano de Jesús. No era el apóstol, era el medio hermano de Jesús el que escribió esta epístola universal. Así que si existe ese escrito, existe esa referencia de que él fue el que escribió esta carta universal, un medio hermano de Jesús. Así que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque aquí se habla, hermano, de una familia, de José, María y de sus hijos. Sería absurdo interpretar la palabra hermanos con estos textos como primos hermanos y la palabra hermanas como primas hermanas. Los hermanos de Jesús no creyeron en él, dice la palabra del Señor. Hay una ocasión, hermano, en el libro de Marcos, en el capítulo 3, verso 21, cuando dice la palabra del Señor: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. La Biblia de las Américas dice que eran sus parientes. Y es la única parte, hermano, donde habla acerca de los suyos, donde sí posiblemente eran primos de Jesús, tal vez los hermanos de Jesús, familiares de Jesús, que salieron para, dice la palabra del Señor, para prenderle.
porque decían que estaba fuera de sí, que estaba loco, hermano. El apóstol Juan nos dice a nosotros, en el capítulo 7, verso 3 al 5, dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos estaban creyendo en el Maestro. Es lógico afirmar que estos textos se refieren a los hermanos, a los hermanastros de Jesús, hijos de José, hijos de María. Son muy importantes, hermano, es muy importante para los judíos. Los lazos familiares eran sagrados para ellos y la ley de Cristo enseña lo mismo, hermano, pero las relaciones familiares no deberían nunca interferir en los asuntos del reino de Dios. Nada debe interponerse en el asunto de la palabra del Señor. Así que decir que María es madre de Dios, por muchas razones esta expresión católica es errónea. Es un falso contra Dios, un falso contra Cristo, contra la misma María. María nunca dijo ni hizo nada para elevarse a sí misma. Ella no tiene nada de culpa por esta falsedad. Y con todo esto que estamos hablando, hermano, no es que estemos atacando a María, ese no es nuestro objetivo. Nuestra intención es, hermano, dar a conocer que la palabra del Señor nos muestra una verdad y nosotros tenemos que seguirnos, guiarnos por esa verdad. Así que si María, hermano, tuvo más hijos, ahí está escrito en la palabra de Dios. Así que es una falsedad, hermano, acerca de lo que la iglesia tradicional está enseñando. Es pura invención humana y carnal. María, hermano, era una mujer bendita, una mujer bienaventurada, porque Dios la escogió para ser la madre de Jesús. Era una mujer piadosa. Y la última referencia bíblica que hay acerca de esta mujer, acerca de María, la tenemos en Hechos, en el capítulo 1, verso 14, donde dice la palabra del Señor: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos dice que ella estaba con los fieles discípulos esperando grandes eventos como en el día del Pentecostés, pero ella no aspiraba a competir con su hijo. Incluso aparece aquí que también estaban los hermanos de Jesús. Así que, hermanos, si María no quiere competir con Jesús, esa no era la intención de ella, pues no sobresale en la Biblia. Después del libro de los Hechos no vuelve a aparecer María ahí. Así que ella estaba con los discípulos, no quería competir con su hijo, hermano. No es cierto que debemos orar a María, puesto que Jesús hará más caso a las peticiones de ella. La afirmación de que María es una mediadora que escucha oraciones dirigidas a ella para entonces rogar a Jesús es una enseñanza humana. En primer lugar, hermano, es doctrina falsa y no es enseñado por las Escrituras, hermano. Además, insulta a Jesús esta enseñanza, hermano. Insulta a Jesús porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro único mediador. Quieren quitarle méritos y autoridad, o tal vez no es la intención de quitarle los méritos o la autoridad a Jesús, pero lo están haciendo al querer darle una autoridad a María que no tiene. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este mismo texto refuta la teoría: María y sus hijos interrumpen a Jesús. ¿Y qué hace él? ¿Suspende su obra de enseñar para atender a su madre? Claro que no, hermano. Él sigue enseñando
Ahora leemos, hermano, en el libro de Juan que María dijo a Jesús, en una ocasión había unas bodas y no tenían vino. Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Cuando María había enviado a los sirvientes con Jesús, el maestro dice esto, ¿qué tienes conmigo, mujer? Literalmente, mujer, que a ti, como María, ¿qué tenía que ver en ese asunto? No es ningún sentido ni ninguna falta de respeto, hermano, pero sí refuta el dogma católico de que solamente pidiendo algo a María, Jesús atiende. Cuando el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué enseña este texto, hermano, de Mateo capítulo 12, verso 46 al 50 sobre este tema? ¿Qué dijo Jesús? Pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Creo que Jesús, hermano, hubiera presentado a María de una forma diferente y no hubiera hablado así a la supuesta madre de Dios o a la supuesta mediadora del cielo. Si Dios hubiera querido presentar a María como la persona a quien debemos dirigir las oraciones, Jesús la hubiera presentado de forma diferente al referirse a ella. La respuesta es muy obvia, hermano. Dios no presentó a María como un ser al cual tenían que atender los discípulos, solamente a Juan, quien la recibió en su casa. Ese fue el único trato con ellos. Pero sin embargo, cuando iba a venir el Espíritu Santo, les habla en general a todos los discípulos que esperaran la promesa. Él era la promesa. No era María, hermano, era el Espíritu Santo, la promesa que venía para los discípulos y para el mundo. Así que Jesús hubiera presentado a María de una forma diferente, pero no lo hizo. Y la respuesta es muy obvia, hermano. Es claro que Jesús amaba y respetaba a María, como también nosotros la amamos, la respetamos como ese ser divino que fue usado por Dios para que naciera el Salvador. Me repito, no es nuestra intención querer quitar a María méritos de lo que hizo, no es nuestra intención, pero sí es, hermano, que conozcamos la verdad acerca de todo esto. Desde luego Jesús amaba, respetaba a su madre, por lo tanto aprovechó, hermano, la interrupción causada por María y sus hermanos para enseñar una lección importante de que las relaciones espirituales son más importantes que las relaciones familiares. A eso se refería el maestro, hermano. ¿Quiénes constituyen la familia verdadera de Jesús? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pregunta el maestro. Los hombres dan mucha importancia a la relación familiar. Para muchos es de suma importancia, hermano. Todos sabemos de la importancia de cada miembro en la familia. Pero hay una frase que dice el Señor: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es para estar en la familia de Jesús, tenemos que hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Maestro. Tenemos que hacer, hermano, lo que la palabra del Señor nos dice. Hemos ganado una familia nosotros. Gracias a Jesús, nosotros tenemos una familia en Cristo. Muchas personas que obedecen al Evangelio son rechazadas por su propia familia, hermano, pero entonces ganan una familia porque somos parientes de Jesús, somos su familia. Es un honor tremendo, hermano. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de ello, hermano. Nos llama a nosotros hermanos. En Hebreos capítulo 2, verso 11 dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nunca nos avergoncemos de llamarnos hermanos de Él, hermanos de Jesús. Ahora también somos coherederos con Él, hermano.
Qué bendición para nosotros ser llamados de la familia de Jesús. Aquella mujer y sus hermanos fueron llamados aquí en la tierra, su madre y sus hermanos. Hoy también nosotros pasamos a ser familia de Jesús como hermanos, aunque la Iglesia Católica quiere poner dichos que no existen en la palabra de Dios. Nosotros tenemos, hermano, que guiarnos por las Escrituras. A continuación voy a presentarles, hermano, unos pasajes bíblicos para refutar que no siempre a los parientes se les llama hermanos, como la iglesia tradicional lo quiso presentar, precisamente en este argumento que estuvimos leyendo desde el principio en Mateo capítulo 12. Fíjese, hermano, lo que dice la palabra de Dios. En Números capítulo 36, verso 11, dice, pues Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con los hijos de sus tíos. ¿Verdad que no dice que se casaron con sus hermanos? Dice la Biblia que se casaron con los hijos de sus tíos. Si el argumento que usa la iglesia tradicional fuera verdad, aquí la escritura lo diría de otra forma. En este caso son sus primos, porque no dice que son sus hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 22, dice, y Eleazar murió y no tuvo hijos, sino solo hijas, de modo que sus parientes, los hijos de Cis, las tomaron por mujeres. Tampoco las nombra a los hijos de Cis como hermanos de las hijas de Eleazar. Jeremías capítulo 32, versos 6 al 12 dice, y Jeremías dijo, vino a mí palabra del Señor diciendo, he aquí, Hanamel, hijo de su tío Salún, viene a ti diciendo, cómprate un campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, al patio de la guardia conforme a la palabra del Señor, y me dijo, te ruego que compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de posesión y el rescate tuyo, cómpralo para ti. Entonces supe que esta era la palabra del Señor. Aquí otra referencia de primos, pero nunca los nombra como hermanos. Colosenses, capítulo 4, verso 10. Aristarco, mi compañero de prisión, nos envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca de lo cual recibiste instrucciones, si vas a vosotros, recibidle bien. También aquí lo nombra como si fuera su primo. En Lucas capítulo 1, verso 36 dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Aquí nombra a Elizabeth como parienta de María. Nos damos cuenta, tampoco las nombra como si fueran hermanas. Y basándonos en este punto, hermano, de que los hermanos de Jesús eran verdaderamente hermanos y no como lo quieren dar a notar de que eran sus primos, que eran sus parientes. Juan el Bautista era primo de Jesús y la palabra del Señor en ningún momento dice que eran hermanos. Así que con esto podemos, hermano, argumentar que los hermanos de Jesús existieron y que no es como lo han querido enseñar. Vamos a iniciar, hermano, ahora en Mateo capítulo 3, vamos a iniciar la parábola del sembrador. Una parábola, hermano, que yo pienso que es una de las más nombradas, de las mejores interpretadas, que incluso el Señor Jesucristo nos da la interpretación acerca de esta parábola que Él está enseñando, hermano. La parábola del sembrador es algo importante, hermano. Tenemos que saber, tenemos que conocer. La palabra del Señor nos dice, aquel día, Mateo capítulo 13, verso 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó
junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. El propósito de las parábolas, dice el Señor Jesús en el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ese es el propósito de las parábolas. Vamos a continuar, hermano, hablando acerca de la parábola del sembrador en el siguiente video. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder grabar un video más, y esperamos en Dios que todos ustedes se encuentren con bien y que Dios me los bendiga.